Hola a todos. En esta serie de tutoriales les voy a contar un poco acerca de una herramienta de Adobe que es InDesign. Digamos que InDesign es la alternativa que tiene en este momento Adobe para la creación, la edición de documentos extensos tipo libros, revistas. Y digamos que es una evolución, podría decirse, en algún momento de lo que fue en su momento PageMaker cuando inició precisamente desde Adobe. Em, lo que tenemos nosotros pues en general cuando abrimos el software es una interfaz muy similar a Photoshop, a Illustrator. Específicamente esta es la versión CC 2014. Nosotros pues tenemos como siempre una caja de herramientas, una caja o un conjunto de paneles que cuando nosotros los abrimos pues simplemente tenemos acceso a diferentes aspectos tanto del documento como de elementos que nosotros estemos trabajando, y una barra de propiedades, además de por último una barra de menús. Digamos que la interfaz en términos generales tiene una distribución muy similar a los programas de Adobe, y tenemos siempre la posibilidad de configurar nuestro espacio de trabajo dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Vamos a crear acá un nuevo documento, y en este documento, en la creación de este documento, pues nosotros podemos generar diferentes configuraciones. Por ejemplo, aquí básicamente tenemos calidad de impresión, web o publicación digital. Si escogemos calidad de impresión, podemos por ejemplo escoger el número de páginas. Yo voy a escoger 8 páginas. Podemos trabajar páginas opuestas en el caso de que la estemos trabajando en el concepto de par e impar. Podemos generar un número de página inicial que es el 1, es decir, si nosotros que la página inicial inicie en 1 efectivamente, el tamaño de la página, que puede ser cualquiera de estos formatos, o nosotros lo podemos establecer a la medida. Yo voy a escoger carta. mm, Trabajar con un número de columnas, un medianil, que es el espacio que existe entre columnas. Por ejemplo, yo voy a escoger 2 columnas, un medianil de 4.233 milímetros, y los márgenes inferiores y superiores. Eh, Obviamente, una vez nosotros tengamos, digamos que lista esta configuración previa, pues vamos a ver cómo genera ciertas diferencias. Digamos que aquí por ejemplo tiene ya una previsualización de cómo se vería el documento con esta configuración, y lo que yo puedo decir por ejemplo es que puedo darle eh, 20 milímetros 20 milímetros arriba, 20 milímetros abajo, al interior 20 milímetros. Fíjense que los márgenes que genera son exactamente iguales. Vamos a decirle OK, y ya quedaría nuestro primer documento configurado. Ahora, estas columnas son tentativas, no significa necesariamente que en el momento en el que nosotros estemos creando un documento como tal, pues vaya a quedar de esta forma. Entonces, básicamente, pues esta es como la forma en la que trabaja. Una primera observación es que nosotros tenemos acá, por ejemplo, cuando hacemos clic en páginas, tenemos la opción de visualizar la primera página y obviamente las subsecuentes. Fíjense que aquí tenemos páginas, las diferentes páginas del documento, que en este caso pues se plantean como páginas pares o impares. Entonces eso es bien interesante e importante tenerlo en cuenta. Tenemos por ejemplo una página maestra, y esta página maestra lo que nos mostraría a nosotros básicamente es la forma como ciertos elementos se van a volver comunes en las demás páginas y van a estar ligados siempre a estas páginas. Por ejemplo, yo puedo decir que mi página maestra, vamos a darle clic acá en página maestra, podemos darle clic acá. Si nosotros utilizamos por ejemplo una figura, un rectángulo, este rectángulo por ejemplo puede tener un color determinado.
y cuando yo lo tengo en mi página maestra, necesariamente perdón, lo tendré que ver en las demás páginas. Fíjense que ahí aparece mi elemento en todas las páginas, que en este caso son eh, impares. Bueno, aquí tendríamos, si la última es la página 8, 7, 6, es decir, en este caso serían las páginas impares. Y esta es la página maestra que tendría este elemento en la página impar. Ahora, si supongamos que en la página par, perdón, si digamos yo tengo acá una forma irregular en la página 2, suponiendo, y en esta página 2 pues yo realmente no estoy haciendo nada, o pues digamos que no estoy influenciando de ninguna forma las demás páginas. Fíjense que aquí aparece en la página 3, pero no influencia la página maestra. Voy a copiarlo, voy a ponerlo en la página maestra y vamos a copiarlo. Listo. Fíjense que aquí lo pego en la página maestra e inmediatamente después aparecen todas las páginas que son impares. Ahora, nosotros tenemos una página maestra que es esta página pequeñita que pues no nos aparece precisamente como una página, fíjense que cuando yo ya le hago clic acá, entonces esta página ninguna, realmente es un poco confuso, pero esta ninguna pues realmente no es una página maestra. Pero teniendo en cuenta que nuestra primera página es la 1, o sea es impar, obviamente la configuración que yo deje acá pues va a empezar a influir. Digamos que esa es como una manera interesante en la que trabaja InDesign. Es decir, podemos trabajar páginas maestras que van a venir a influenciar las características en demás elementos. Tenemos una opción muy interesante que es esta. Voy a mostrarles aquí. He creado una caja de texto. Realmente esta caja de texto pues no tiene nada en particular. Y vamos a darle una configuración que resulte más chévere. Y vamos a buscar un texto que se llama Lorem Ipsum. Y vamos a ver qué es lo que es esto. Fíjense que ahí nos aparecen unos textos que son precisamente unos pasajes de un poema de Cicerón, que es este que estamos viendo acá, y que usualmente pues se utiliza muchísimo en diseño para digámoslo así, que establecer textos falsos. Y en este caso pues yo voy a usar un método pues digamos que sumado a lo que hago en otras instancias. Pues simplemente voy a copiar el texto, pero voy a mantenerlo siempre en un archivo, en una aplicación de texto, como por ejemplo Notepad, que esta es una aplicación interesante. Y la razón por la cual resulta interesante es porque realmente lo que hace Notepad es simplemente sirve como un programa, sirve para escribir código de programación, pero como es código de programación, entonces no genera formatos como por ejemplo comas, perdón, como por ejemplo negrilla o un determinado tipo de fuente o un espaciado, una sangría. Y este tipo de configuraciones pues las hace simplemente a nivel de programación. Entonces aquí lo chévere es que el texto es completa y absolutamente plano, sin ninguna característica especial. Y en mi caso me resulta chévere porque toda la configuración la hago directamente en InDesign. Aquí por ejemplo estoy copiando estos textos y es simplemente, de hecho si se dan cuenta estoy copiando prácticamente que en diferentes eh, lenguajes. Entonces pues es como una manera de trabajar así como chévere. Entonces voy a guardarlo específicamente como, vamos a guardarlo en el escritorio.
Vamos a ponerle textos base. Listo. Voy a cerrar. Permítame, voy a tratar de minimizar esto lo mejor posible. Y ok, bien. Selecciono todo, control A, y fíjense que aquí simplemente copio y me ha generado, de hecho ahí me ha generado toda la parte del texto. Vamos a ver qué fue lo que pasó acá. Control A, control C, control A, control B. Listo. Ya me aparece el texto por completo como lo había trabajado. Fíjense que la manera como se presenta es alineado a la izquierda y aparentemente aquí hay un pedacito que está sobrando, perdón, que está faltando. Entonces aquí le damos, por ejemplo, clic a este más e inmediatamente nos genera esta opción, que es esto que estamos viendo acá. Entonces lo que estamos viendo en esencia es un texto que simplemente está trabajando unido a este bloque de texto. Entonces digamos que lo que nos permite hacer en este caso InDesign es simplemente configurar grandes volúmenes de texto a partir de una sola caja, y aquí aunque veamos varias cajas, pues realmente lo que estamos viendo simplemente es un trabajo donde InDesign se encarga de distribuir el texto en diferentes cajas de forma lineal. Entonces fíjense que aquí pues fácilmente podemos nosotros configurar un documento y pues podemos empezar a trabajar con los espaciados, a generar párrafos. Y obviamente una característica que tiene cualquier texto es que pues tiene titulares, tiene subtítulos y ese tipo de cosas. Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos escoger cualquiera de estas fragmentos de texto. Digamos que yo voy a escoger este y lo voy a convertir en un título. Aquí aparentemente está en un título, pero pues realmente pues digamos que está en el mismo tipo de letra, está igual de grande. Vamos a ponerlo en 18 puntos. Listo. Digamos que este es otro, pero digamos que este es de otro tipo. Va a ser un tantico diferente. Digamos que este es vamos a ponerlo a, digamos que a 24 puntos. Bueno, pongámoslo un poco menos. Tal vez este sí dejémoslo en 18 y este más bien dejémoslo más pequeñito. Digamos que este lo vamos a dejar de 16 puntos. Listo. Y este lo vamos a dejar centrado. Bien, hasta ahí pues chévere, ¿no? O sea, estamos haciendo algo relativamente interesante. Ahora, digamos que entonces vamos a darle cancelar acá. Vamos a suponer, por ejemplo, vamos a copiar este texto, lo vamos a poner acá, y mientras tanto pues digamos que la idea en este caso de poner este texto acá es simplemente para poder hacer composición en las dos páginas. Entonces ya hemos visto, por ejemplo, que podemos trabajar con columnas. Estamos trabajando con dos columnas, las mismas columnas que habíamos configurado anteriormente, pero digamos que en este caso, en esta página, yo lo que quiero es perdón, es que tengo acá un virus un poco molesto desde hace rato, y digamos que yo lo que quiero es poner una sola columna. En este caso digamos que la quiero acá y quiero correrla un poquito. Pues no hay problema, fíjense que no interviene en absolutamente nada, no estamos usando páginas maestras para este caso. Recuerden que esta imagen que tenemos acá está en una página maestra. Entonces lo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, en este caso todas nuestras páginas maestras
que son impares pues van a tener este rectángulo y digamos que cuando yo visualizo ya mi página pues tengo este rectángulo acá en la composición y todas las páginas impares van a tener esa característica mientras que todas las páginas pares van a tener esta característica. Bien, volvamos al texto entonces. Tengo este texto en las páginas pares o esta configuración de texto en las páginas pares y tengo esta configuración de perdón, las páginas pares y esta en las páginas impares. Puede ser una opción interesante. Ahora, supongan que yo necesito que ciertos títulos tengan esta característica y ciertos títulos tengan esta característica. Ahora, si tengo una publicación que tiene más de 200 páginas, incluso tenga más de 10 páginas, pues va a ser muy engorroso trabajar a partir de este esquema de estar cambiando cada uno de los títulos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos trabajar a partir de estilos de párrafo, por ejemplo. Y aquí tenemos, por ejemplo, una configuración de párrafo básico, que es lo que vemos acá. Podemos crear un estilo nuevo, que estamos creando grupos, perdón. Y lo que voy a crear acá, por ejemplo, es lo siguiente. Voy a cambiar un poquito esta configuración. Voy a decirle, por ejemplo, que la fuente sea Times regular, y a partir de aquí voy a decirlo que el estilo de párrafo sea este. Entonces, cuando yo visualizo, pues tengo acá un estilo de párrafo 1. Vamos a ponerle con el número el nombre de la fuente, Times New Roman. Entonces, basado en un estilo, no vamos a dejarlo ningún estilo de párrafo. Estilo siguiente, el mismo estilo siguiente, vamos a dejarlo de esta manera. Formato de caracteres básico, Times New Roman, 12 puntos, interlineado 14. Vamos a dejarle, por ejemplo, que la separación de sílabas, que separe las sílabas, la justificación, fíjense que está realmente alineada hacia la izquierda. Entonces vamos a ver acá, justificación completa. Vamos a ver acá, opciones de texto, tachado, subrayado, características de un page type, color de caracteres, viñetas y numeración, dejémoslo como está, capitulares y estilos, expandir columnas, justificación. Vamos a separación de sílabas, opciones de separación, filetes de párrafo, tabulaciones, como está, sangría y espaciado, alineación, digamos que vamos a ponerla que sea justificada a la izquierda. Previsualizamos, fíjense cómo queda justificada a la izquierda. Entonces aquí fíjense que se ajusta mejor a todo el bloque de la columna, y ahí en efecto genera la separación. Entonces vamos a decirle que ese formato está listo. Bien, nos quedaron los demás diferentes. Entonces le seleccionamos el texto y le decimos Times New Roman, e inmediatamente él nos cambia el formato. Ahora tenemos acá un titular, y lo que vamos a hacer entonces es cambiar estos títulos. Digamos que tenemos este esquema de acá que vemos, y básicamente lo que nosotros podemos empezar a trabajar es, aquí lo estoy haciendo con botón derecho, es por ejemplo cambiar, vamos a decir que esto sea mayúsculas, por ejemplo, y aquí voy a decirle que creemos un nuevo estilo, y este nuevo estilo pues se va a llamar precisamente
título centrado, por decirlo de alguna forma. Digamos que se va a llamar título centrado. Entonces decimos, le damos estas características: Miriam Pro, semibol, sangría y espaciado. Vamos a decirle, este tiene 18 puntos. Vamos a darle una característica diferente. Vamos a decirle que tenga viñetas, fíjense, y vamos a decirle, bueno, aquí no hay muchas viñetas, vamos a cambiar el color del carácter, digamos que sea azul. Entonces digamos que ok, ahí cambió el título obviamente, pero en el momento en el que yo esté escribiendo, y voy a hacerlo a continuación, en el momento en el que yo esté escribiendo un documento y precisamente quiera generar una serie, esta serie de cambios que ya había realizado, pues simplemente selecciono el texto y le doy clic, y inmediatamente él me genera la configuración del texto nuevo. Lo interesante acá es que él obviamente va a seguir trabajando. Entonces aquí simplemente le doy clic acá, por ejemplo, voy a borrar y le doy Times New Roman, e inmediatamente él, cualquier cosa que yo escriba, me la va a configurar a partir del esquema de Times New Roman. Entonces aquí simplemente digamos que puedo quitar esto. Ok, ahí voy generando los bloques de texto sin ningún inconveniente. Digamos que esta es una característica general de InDesign que resulta bien interesante. Entonces podemos hacer subtítulos, títulos, bloques de texto acomodados a nuestra gusto particular, y pues resulta fácil trabajar. Ahora, cuando se trata de insertar imágenes, digamos que aquí se pone un poco la cosa diferente, y voy a mostrarles el porqué. Yo puedo trabajar con imágenes, puedo trabajar por ejemplo con imágenes de este tipo, que en el momento en el que yo la inserto, fíjense que aquí dice que tiene 1600 por 910 píxeles, pesa 315 KB, y obviamente tiene una resolución de 72 píxeles, de 72 de resolución. Si yo lo pongo acá y lo pongo como tal en el impreso, ustedes lo que están viendo realmente es una imagen que está a 72. Eso significa que muy seguramente a la hora de imprimir se va a ver horrible. Ahora, yo puedo agrandar o achicar de esta manera. Quiero que se fijen en algo importante, y es que en el momento en el que yo muevo la imagen, aquí se generan unas guías que son de color oscuro, ¿sí? Si ven, ahora hay unas de color azulado. Si veo las de guías de color oscuro y escalo, realmente escalo la imagen. Vamos a estar acá a ver. Aquí estoy seleccionando, perdón, vamos a darle control Z. Ok, entonces digamos que yo escalo acá y escalo como tal la imagen. Fíjense lo que está pasando acá. Estoy escalando la imagen, pero el rectángulo en el que viene la imagen originalmente está intacto. Si le doy clic a la orilla hasta convertirla en un color azul, lo que tengo es lo siguiente: yo puedo escalar, pero escalo el rectángulo que contiene la imagen, ¿sí? Entonces digamos que hasta acá la imagen sigue siendo la misma. En este caso es lo contrario, la imagen sigue siendo así de grande, pero el rectángulo que la delimita es pequeñita. Entonces eso es algo que es importante tener en cuenta.
Si yo realmente lo que quiero es escalar pues la imagen completamente, lo adecuado de una manera u otra es hacerlo desde acá. Aunque para ser sincero, lo ideal es que yo, si yo estoy trabajando a partir de una serie de bocetos, yo ya tenga de una manera u otra claro cuál es el formato de la imagen, o sea, cuál es el tamaño. Digamos que todas mis imágenes deben ser de 100 milímetros. Entonces uno supondría que la imagen debe tener precisamente 100 milímetros. Le doy enter y fíjense que pues acá se ajusta al tamaño el marco de la imagen. Si le doy 100 milímetros con ajustado el candado, la restricción, las proporciones cambian inmediatamente en los dos sentidos. Entonces pues eso es bien importante tenerlo en cuenta. Ahora digamos que esta imagen en realidad pues va a ir un poco más pequeñita, digamos que se va a ver por acá, y digamos que la vamos a poner, no sé, tal vez por aquí, vamos a ponerla por acá, que se vea encima del rectángulo de la página maestra, y digamos que lo vamos a dejar acá. Digamos que hasta ahí uno diría, no, pero si mi imagen va a ir ahí, pues yo cómo puedo poner el texto. Entonces hay una opción y es que podemos dejar que el texto se ciña a la imagen, por ejemplo acá alrededor del objeto, y en la medida en la que yo voy cambiando pues se va ciñendo el texto. Fíjense que aquí se acomoda, y lo que puedo hacer aquí es simplemente darle unos ciertos eh, perdón unos ciertos tamaños al ceñido para que se ajuste mejor al texto. Entonces vamos a ver acá, tenemos obviamente es mantener la imagen, perdón, mantener la imagen intacta, hacerlo de esta manera, un cuadro delimitador, y digamos que configurar de esta manera sin relativo problema. Obviamente todo depende de cómo esté la imagen. Entonces, fíjense que aquí lo que hice yo fue quitar la imagen, pero el cuadro delimitador se mantiene. Vamos a quitarlo nuevamente y vamos a dejar ahora una imagen nueva. Vamos a dejar esta imagen de acá. Bien, aquí me está repitiendo la imagen. Y vamos a tratar de escalarla a un tamaño un poco más coherente. Pero fíjense que cuando yo ajusté acá el tamaño, ajusté el tamaño del marco, no de la imagen. Entonces fíjense lo grandote que aparece acá. Y vamos a darle otra vez 300. Fíjense, aquí está, aquí ajusté el marco pero no la imagen. Entonces vamos a darle clic acá, llenar marco proporcionalmente, y nuestra imagen queda metida como corresponde al marco de la imagen. Entonces vamos a decirle a esta imagen, vamos a moverla por aquí. Fíjense que aquí moví otra vez el marco, entonces vamos a darle clic, vamos a borrar esto,
Bien, movemos la imagen un tantico. Aquí tengo un problema serio, y es lo que les comento del dichoso virus. Entonces digamos que de esta manera no me deja trabajar muy cómodo, pero bueno, vamos a dejarlo de esta forma. Y vuelvo y ajusto el texto. Fíjense lo que pasa acá. Puedo dejarlo de esta manera. Entonces aquí pues resulta relativamente fácil de trabajar. Ahora fíjense que pues la imagen no ayuda mucho, es por lo que está metida en el cuerpo, está metido justo al filo. Entonces lo que puedo hacer es ajustar un poco la imagen, cambiarla de posición y tratar de ajustarla a la posición en la que debería quedar con respecto al texto, aunque el marco siga intacto, y esa pues es una posibilidad. Digamos aquí la puedo mover un poquito y fíjense que quedó ajustada. Obviamente estoy hablando aquí al margen del problema que tengo en este momento, pero digamos que me permite a mí ver ciertas características de la imagen. Entonces, por ejemplo, acá estoy dejando casi que sangrada la imagen con respecto al texto, pero fíjense cómo permanece acá este margen con respecto al el margen el margen de la imagen con respecto al texto. Entonces pues es una forma interesante de trabajar con imágenes. Sin embargo, vuelvo y digo, pues tiene ciertas restricciones. En este caso pues hay que saber, hay que entender entonces, y creo que ya lo observaron, y es que las imágenes tienen dos indicadores, este azul y este verde. Entonces el azul trabaja el marco, el verde trabaja la imagen. Dependiendo de cuáles dos tengamos activos, pues es así mismo va a trabajar. Si yo digamos que oprimo Alt en este caso, me abre el panel de vínculos. El panel de vínculos de las imágenes me indica la ubicación en la cual se encuentra la imagen como tal. Si le doy botón derecho, me dice mostrar en el explorador, por ejemplo. Pues acá me lo abrió ya. Aquí tengo, bueno, yo tengo dos monitores aquí, entonces me está abriendo en otro monitor. Pero fíjense, aquí ya me aparece la ubicación del archivo. Y también puedo, si le doy botón derecho, simplemente puedo editar el original, editar con. Entonces voy a decirle que me edite, por ejemplo, con este XNView. Aquí pues la edición que yo puedo hacer es realmente un poquito sosa, pero por ejemplo puedo decir que creo que aquí me editaría el original. Voy a hacer una cosa antes que nada. Voy a generar una copia de esta imagen. Listo. Ups. Ahora sí. Y bien, vamos a darle con botón derecho, editar con XNView. Entonces aquí esta le voy a decir, por ejemplo, no sé, voy a utilizar algo extraño, un filtro, digamos que, bueno, aquí no sé qué esté haciendo. Este programa lo uso más para, vamos a darle un efecto, digamos que media, dispersión gaussiana, suavizado, realzar, bordes, vamos a dejar en este bordes. Listo, digamos que queda así. Yo guardo el archivo y se supone, como pueden ver, que el archivo se actualiza. Entonces obviamente es una manera bien interesante de poder trabajar con InDesign. Puedo abrir las imágenes originales. Obviamente aquí no abrí Photoshop y es porque se me demora un tantico más en abrir,
pero básicamente este es el efecto que yo podría llegar a generar. Bueno, puedo editar la imagen de muchas formas, pero resulta interesante porque lo puedo hacer desde InDesign, abrir la aplicación que corresponda y no tengo que volver a insertar, él inmediatamente genera los cambios sin ningún inconveniente. Entonces se pueden fijar, pues es bastante interesante de trabajar a este nivel. Bien, hasta el momento hemos trabajado configurando páginas maestras, la impar, la par. Hemos configurado algo de texto, me refiero a que hemos delimitado a partir de la configuración del documento las columnas, hemos trabajado con bloques de texto, hemos configurado títulos, hemos visto cómo puedo yo trabajar con imágenes dentro de InDesign. Y hay algo que importante que tienen este tipo de documentos, por ejemplo, esto, digamos que esto es un pequeño folleto, pues es que lo ideal es que esto venga, tal vez, ¿por qué no?, numerado, ¿no? Vengan las páginas enumeradas. Entonces, una manera en la que podemos trabajar nosotros es la siguiente. Vamos a hacer, eso, bien. Vamos a insertar acá un pequeño cuadrito de texto. Vamos a ponerle 1 por ahora. Digamos que este tiene unos tal vez 24 puntos, es grande, no importa. Y este mismo, o mejor, este lo tenemos acá, vamos a dejarlo un poco más pequeño, tal vez ajustado. Yo creo que pensaría que podría ir un poco más grande, tal vez así. Ok, bien, vamos a duplicarlo. Vamos a hacerle control C, control V, porque está muy hard de trabajar así. Ok, y este lo vamos a dejar justo a este costado, y digamos que en este caso no va alineado a la izquierda, sino que digamos que va a la derecha. Bien, entonces seleccionando ya que empezamos por acá, seleccionamos el texto y vamos a texto, insertar carácter especial, marcadores, número de página actual. Listo. Y vamos ahora a este costado y hacemos exactamente lo mismo. Entonces texto, insertar carácter especial, marcadores, número de página actual. Esto lo estamos haciendo antes de que lo noten. Esto lo estamos haciendo en las páginas maestras. Uy, perdón, está aquí, me equivoqué. Esto va hasta acá. Yo sí decía que estaba abarcando un espacio muy pequeñito. Ahora sí. Bien, ahora sí es donde corresponde. Entonces voy a guardar el archivo, voy a guardar en escritorio y digamos que este se va a llamar doc 1. Listo. Entonces doc 1, cuando yo ya reviso las páginas, tengo la 2, arriba tengo la 1, fíjense, me la está dejando donde corresponde, 3, 5, 4. Listo, está enumerado como corresponde. Ahora voy a guardar este mismo documento, voy a guardar como, le voy a llamar a documento 2, enter. Bien, la razón por la cual acabo de hacer eso es para lo siguiente. Voy a crear acá un nuevo libro.
Y este libro pues realmente no es que genere como tal un documento, es decir, una plantilla que yo vea algo así como un libro tapado, no, o una hojita de papel, no, no, nada de eso. Aquí le vamos a poner libro 1, sino que se la voy a poner de esta manera, le voy a decir guardar. Entonces en esta configuración del libro, fíjense lo que aparece, simplemente una ventanita. A esta ventanita yo le puedo ir añadiendo documentos. Entonces le voy a añadir documento 1 y ahora le voy a añadir documento 2. Listo. Fíjense cómo acá me muestra una enumeración, o mejor, una cantidad de páginas que va de la 1 a la 8 y documento 2 de la 9 a la 16. ¿Por qué razón? Pues porque se supone que el documento, en la medida que yo voy sumando documentos a un libro, se va ampliando el número de páginas. Entonces, si yo le doy doble clic, por ejemplo, acá, aquí fíjense que me aparece un indicador. Este indicador significa que este documento yo lo tengo que actualizar. Y la manera como actualiza es la siguiente, fíjense. Cuando yo creo el libro y en el libro añado el documento, automáticamente InDesign cambia la numeración de las páginas, pero es un cambio que aún no se ha guardado, debo guardarlo. Entonces yo simplemente le digo guardar, guarda el documento y inmediatamente nuestra apariencia cambia como debe ser. Vamos a sincronizar ahora los estilos. Sincronizar los estilos es que, digamos que si existe un estilo preponderante y común, pues simplemente lo va a aplicar a todos los documentos por igual. Entonces fíjense, aquí ya ha cambiado el documento como tal. Aquí si yo cierro el documento, pues obviamente se cierra en el libro. Aquí yo digo documento 1, si abro el documento 1, pues fíjense, aquí me indica que el documento 1 está abierto. Y si yo abro pues obviamente el documento 2, pues aparecen los dos abiertos, pero aquí me dice, aquí de una manera u otra, pues yo tengo un previo acercamiento a cómo se está comportando el libro. Digamos que me parece que lo coherente puede llegar a ser que uno vaya generando documentos por separado, sobre todo cuando los trabajos son muy extensos, o igual es muy extenso, lo estoy haciendo yo solo, o es muy extenso y se está haciendo en un equipo de trabajo en donde cada persona o cada grupito de personas va interviniendo un documento por separado. Entonces este esquema de libros pues funciona muy bien en ese sentido. Y hay una razón también muy importante, y es que se puede tener un mejor control de los errores que se están cometiendo. Es decir, hay documentos que de pronto ya están bien hechos y están listos de pronto para cierto proceso, pues voy trabajando en los que van posteriores sin preocuparme mucho por los anteriores. Obviamente aquí hay que tener en cuenta, y es que si yo hago cambios de numeración en documentos que están intermedios, necesariamente los documentos que están posteriores van a cambiar la numeración, o cuando se cambian las características de los estilos que tienen en común. O sea, si por ejemplo, todos los documentos van a tener el mismo estilo de título de un primer nivel, entonces necesariamente se debe mantener esto. Si alguno de ellos cambiase el estilo, se va a empezar a generar cambios en el resto del libro. Entonces esto obviamente hay que tenerlo en cuenta. Por ahora esto es lo que es como referente a la configuración muy básica y la introducción básica a las características que tiene InDesign. Básicamente, primera instancia, una configuración del documento. Segundo, un trabajo con bloques de texto. Tercero, un trabajo con imágenes. Cuarto, un trabajo con la enumeración de los documentos, de las páginas. Y quinto, la configuración y la creación de un libro. Entonces espero que esta introducción, este primer tutorial de introducción a la interfaz de InDesign les haya gustado. Muchas gracias.